Imagina que vas conduciendo de noche. La carretera está solitaria. Las luces de la ciudad han quedado atrás y solo el resplandor de tus faros corta la oscuridad. De repente, ves un coche detrás de ti. Se acerca rápido, demasiado rápido. Sus luces altas te ciegan por el retrovisor. Te haces a un lado para dejarlo pasar, pero no lo hace. En lugar de eso, se pega a tu parachoques, parpadeando sus luces sin cesar. El corazón te empieza a latir con fuerza. ¿Qué quiere esta persona? ¿Es un loco? ¿Un ladrón? Sientes un nudo de pánico en el estómago. Decides acelerar para perderlo, pero el coche te sigue el ritmo, implacable. Esta situación, sacada de una pesadilla, le ocurrió a una mujer llamada Sofía una noche de martes. Regresaba a casa después de visitar a su hermana en un pueblo cercano. El trayecto era de unas 2 horas, principalmente por carreteras secundarias rodeadas de bosques. Conocía bien el camino, pero esa noche algo se sentía diferente. Una niebla ligera comenzaba a levantarse del asfalto, dándole al paisaje un aire fantasmal. Sofía subió el volumen de la radio, tratando de alejar la sensación de inquietud que le invadió. Fue entonces cuando lo vio. Un par de faros aparecieron en su espejo retrovisor, acercándose a una velocidad alarmante. En cuestión de segundos, una camioneta vieja y destartalada estaba prácticamente pegada a su coche. Las luces altas del conductor la deslumbraron, obligándola a desviar la mirada. Pensó que quizás el conductor estaba borracho o simplemente era agresivo. Redujo la velocidad, esperando que la adelantara y se fuera. Pero la camioneta también redujo la velocidad, manteniéndose peligrosamente cerca. El corazón de Sofía martillaba contra sus costillas. Sus manos sudaban sobre el volante. ¿Y si querían que se detuviera para robarla? ¿O algo peor? Recordó todas las historias de terror que había escuchado sobre viajeros solitarios. Apretó el acelerador, decidida a no ser una víctima. Su pequeño coche respondió, ganando velocidad. Pero la camioneta no se quedó atrás. Comenzó una persecución aterradora en la oscuridad. Cada vez que Sofía miraba por el retrovisor, veía las luces parpadeando frenéticamente, como si el conductor estuviera tratando de decirle algo, pero en su pánico, solo podía interpretarlo como una amenaza. La carretera se volvió más sinuosa. Sofía conocía bien estas curvas y usó su agilidad para intentar distanciarse. Pero la camioneta, a pesar de su apariencia torpe, se mantenía pegada a ella. El conductor parecía desesperado. Agitaba una mano fuera de la ventana, haciendo gestos que Sofía no podía entender. En su mente, todo era una confirmación de que estaba en grave peligro. Tomó una decisión arriesgada. Vio una desviación hacia un camino de tierra que conocía, un atajo que la llevaría a una zona más poblada. Giró bruscamente, levantando una nube de polvo. Por un momento, pensó que lo había perdido, pero al mirar por el retrovisor, vio las luces de la camioneta girando también, siguiéndola por el camino irregular. Ahora el pánico se convirtió en terror puro. Estaba atrapada, lejos de la carretera principal. El camino de tierra empeoraba, lleno de baches que sacudían su coche violentamente. La camioneta seguía detrás, sus luces parpadeando con una urgencia demencial. Sofía ya no podía más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Agarró su teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Estaba completamente sola con su perseguidor. En su desesperación, pisó el freno a fondo, haciendo que el coche derrapara y se detuviera de lado en medio del camino. Se preparó para lo peor, cerrando los ojos con fuerza. Escuchó el chirrido de los frenos de la camioneta y el sonido de una puerta abriéndose de golpe. Oyó pasos rápidos, acercándose a su coche. «Salga del coche, ahora», gritó una voz masculina, ronca y apremiante. Sofía no se movió, paralizada por el miedo. La puerta del conductor se abrió de repente. Un hombre alto y corpulento, con una barba desaliñada y ojos llenos de una extraña intensidad, la miraba fijamente. No parecía enojado, sino asustado. «Por favor, tienes que salir. Rápido», insistió, su voz temblando. Antes de que Sofía pudiera reaccionar,
El hombre la agarró del brazo y la sacó del coche con una fuerza sorprendente. Ella gritó, intentando zafarse, pero él la arrastró varios metros hacia su camioneta. «Mira», le gritó, señalando hacia el asiento trasero de su propio coche. Sofía, confundida y temblando, giró la cabeza. A través de la ventanilla trasera, bajo la tenue luz interior de su vehículo, vio una figura. Un hombre estaba agazapado en el suelo del asiento trasero, levantando lentamente la cabeza. En su mano brillaba la hoja de un cuchillo. El mundo de Sofía se detuvo. El aliento se le atascó en la garganta. El hombre que se había escondido en su coche, el verdadero peligro, la miraba con ojos fríos y vacíos. No había sido el conductor de la camioneta. Había sido él todo el tiempo. El hombre de la camioneta, cuyo nombre era Miguel, la empujó detrás de él, poniéndose entre ella y el peligro. Llamé a la policía en cuanto lo vi entrar en tu coche, en la gasolinera, explicó rápidamente. Estaba tratando de advertirte, no de asustarte. Por eso parpadeaba las luces y te seguía. Tenías que detenerte. El hombre del cuchillo abrió la puerta del coche de Sofía y empezó a caminar hacia ellos. Miguel, sin dudarlo, sacó una pesada llave de tuercas de su camioneta. «Aléjate», le gritó. En ese momento, a lo lejos, se escucharon las sirenas. El atacante vaciló, miró a Miguel, a Sofía, y luego corrió hacia la oscuridad del bosque, desapareciendo entre los árboles. Sofía se derrumbó en el suelo temblando incontrolablemente. Miguel se arrodilló a su lado, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. La policía llegó minutos después, y mientras Sofía contaba su historia, no podía dejar de mirar a Miguel, el extraño que había arriesgado su propia seguridad para salvarla. Lo que Sofía había interpretado como una amenaza mortal era en realidad un intento desesperado de ayuda. El conductor agresivo era su ángel guardián. Su persecución no era para hacerle daño, sino para protegerla de un peligro que ella ni siquiera sabía que existía. Esta historia nos deja una lección escalofriante. A veces, las cosas no son lo que parecen. Un gesto que interpretamos como amenazante puede ser una advertencia. Una persecución aterradora puede ser un rescate. La próxima vez que estés en la carretera y un extraño intente llamar tu atención de manera desesperada, antes de entrar en pánico, considera por un segundo que tal vez no está tratando de asustarte. Tal vez, solo tal vez, está tratando de decirte que ya no eres la única persona que viaja en tu coche. Recuerda siempre revisar tu vehículo antes de subir, especialmente si has estado en un lugar público. Mantén tus puertas cerradas con seguro mientras conduces y mantente alerta a tu entorno. A veces, el mayor peligro no está en el coche que te persigue, sino silenciosamente sentado detrás de ti. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha impactado, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más relatos que te harán pensar dos veces. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en la situación de Sofía. Nos vemos en el próximo video. Conduce con cuidado. La foto en el limpiaparabrisas. A veces, el flash de una cámara no captura un recuerdo, sino una sentencia. No sabía que mi breve descanso en la soledad del estacionamiento había sido presenciado por alguien que no tenía intención de dejarme despertar. El turno nocturno en el centro de logística siempre terminaba de la misma manera, con una pesadez en los huesos que ningún café podía aliviar, y una neblina mental que volvía peligroso el simple acto de conducir. Aquella noche de martes, el frío de febrero se filtraba por las juntas de las ventanas del almacén, y para cuando marqué mi salida a las 4:15 de la mañana, lo único que deseaba era cerrar los ojos. Caminé por el estacionamiento, un desierto de asfalto, gris iluminado por lámparas de sodio que emitían un zumbido eléctrico constante y una luz amarillenta y enfermiza. Mi viejo sedán era uno de los 3 autos que quedaban en el sector más alejado. Al subir al auto, el aire gélido del interior me recibió como un bofetón. Sabía que no llegaría sano y salvo a casa si no descansaba al menos 10 minutos. Recliné el asiento,
Cerré los seguros, o eso creí, y me envolví en mi chaqueta. Me quedé dormido casi al instante, arrullado por el TIC-tac metálico del motor enfriándose. No tuve sueños. Solo hubo una negrura profunda que fue interrumpida bruscamente por una sensación de incomodidad. Ese instinto primitivo que te avisa cuando alguien te observa. Abrí los ojos de golpe. El reloj del tablero marcaba las 4:52 AM. Había dormido poco más de media hora, estaba desorientado, con el cuello rígido y el parabrisas empezando a empañarse por mi propia respiración. Me incorporé, frotándome la cara, y fue entonces cuando lo vi. Había algo blanco atrapado bajo el limpia parabrisas del lado del conductor. Al principio, pensé que era una multa o publicidad estúpida, aunque nadie repartía volantes en un estacionamiento privado a estas horas. Salí del auto y el aire frío me hizo castañar los dientes. El silencio del lugar ahora se sentía diferente. Ya no era tranquilo, era acechante. Alargué la mano y tomé el objeto. No era papel común, era cartón fotográfico, grueso y ligeramente húmedo por el rocío en una Polaroid. Sentí un vuelco en el estómago antes de girarla. Cuando lo hice, mi corazón se detuvo por un segundo completo. La foto era nítida, de una claridad aterradora. En ella aparecía yo, dormido dentro del auto, con la cabeza inclinada hacia la ventana del conductor. La toma había sido hecha desde el exterior, a escasos centímetros del cristal. Podía ver el vaho de mi aliento en el vidrio dentro de la imagen, la costura de mi chaqueta, y lo más perturbador, el reloj del tablero detrás de mi cabeza. En la foto, el reloj marcaba las 4:47 AM. Miré mi muñeca. Eran las 4:53 AM aquí. Quienquiera que hubiese tomado esa foto, lo había hecho hacía apenas 6 minutos. Estaba revelada, seca y colocada en mi parabrisas, mientras yo aún estaba inconsciente a pocos centímetros de distancia. Un escalofrío eléctrico me recorrió la columna. Empecé a girar sobre mi propio eje, escaneando la oscuridad. El estacionamiento era inmenso. Las filas de contenedores de carga a la distancia creaban pasillos de sombras impenetrables, donde un batallón entero podría esconderse. No había nadie a la vista, pero la sensación de ser observado se volvió asfixiante, como si el aire se hubiera espesado. «Hola», mi voz sonó pequeña, ridícula en la inmensidad del asfalto. Nadie respondió, solo el zumbido de la lámpara de sodio sobre mí, que comenzó a parpadear con un chasquido rítmico. Subí al auto a toda prisa, cerrando los seguros con una fuerza frenética. Mis manos temblaban tanto que me costó encajar la llave en el contacto. Mientras el motor tosía antes de arrancar, mis ojos se desviaron de nuevo a la foto que había dejado en el asiento del copiloto. Bajo la luz amarillenta de la cabina, noté un detalle que se me había pasado por alto en la oscuridad del exterior. En la fotografía, en el reflejo del cristal del auto, se veía la figura de la persona que sostenía la cámara. Era una silueta alta, vestida con lo que parecía ser un impermeable oscuro. Pero no era la cámara lo que me heló la sangre. El fotógrafo estaba usando una mano para disparar la Polaroid, pero con la otra estaba apoyando algo contra el vidrio, justo a la altura de mi sien. Era un punzón para hielo. En la imagen, la punta de la herramienta estaba presionando el cristal con tal fuerza que parecía que iba a quebrarse. Arranqué el auto y salí de allí derrapando, con la vista fija en el retrovisor, esperando ver a alguien emerger de las sombras de los contenedores. No vi a nadie, pero al llegar a la salida del complejo, el guardia de seguridad estaba extrañamente ausente de su caseta. La barrera estaba levantada. No paré hasta llegar a una gasolinera bien iluminada a 10 kilómetros de distancia. Bajo las luces blancas y crudas de la estación, tomé la foto de nuevo, buscando alguna pista, algún sentido a esa locura. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo querer vomitar. La foto que tenía en la mano no era la misma que había visto en el estacionamiento. Al mirarla de cerca, me di cuenta de que el ángulo era ligeramente distinto. En esta, mis ojos estaban entreabiertos. En esta,
Yo ya estaba empezando a despertar. Eso significaba que no hubo una sola foto. Había tomado varias mientras yo reaccionaba. Y entonces escuché un sonido que me paralizó. Un suave y mecánico clic-clac proveniente del asiento trasero. El sonido de una cámara Polaroid expulsando una foto recién tomada. Lentamente, con el terror nublándome la vista, miré por el espejo retrovisor. En la oscuridad del asiento de atrás, 2 dedos enguantados sostenían una lengüeta de papel blanco que emergía de las sombras, ofreciéndomela. No me detuve a mirar quién era. Abrí la puerta y corrí hacia la tienda de la gasolinera, gritando por ayuda. La policía llegó en minutos, pero cuando revisaron el auto, no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. La puerta trasera derecha estaba sin seguro. Y no había rastro de ninguna cámara. Solo encontraron una cosa. Una tercera Polaroid apoyada en mi asiento, tomada desde el interior del coche, mientras yo conducía hacia la gasolinera. En ella se veía la parte posterior de mi cabeza. Y justo detrás, la punta de un punzón de hielo, rozando mi nuca. Desde esa noche, no puedo cerrar los ojos sin escuchar el siseo de una foto revelándose. He cambiado de trabajo, de ciudad y de auto, pero cada vez que salgo de un lugar oscuro y camino hacia mi vehículo, lo primero que hago es mirar el parabrisas, porque sé que en algún lugar alguien todavía tiene los negativos de la noche en que decidió que yo no moriría. Todavía